¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Enrique Romero, como todos los viernes a las 2 de la tarde, en mi segunda casa, ya lo saben ustedes, www.proyectosderadio.com. Y precisamente esta es la dirección en la que ustedes pueden tener acceso al chat para hacerle las preguntas a nuestro invitado de hoy. Lo saben, pero también se los recuerdo, nos pueden ver a través de varias plataformas, por ejemplo, TuneIn, YouTube, ahí solamente van a introducir Proyectos de Radio 4 e inmediatamente aparece nuestro programa. Y evidentemente en Facebook Live, en Facebook, aquí nos pueden estar viendo. Hoy está con nosotros mi amigo Carlos Baños. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Enrique. Qué gusto saludarte, ¿eh? Aunque sea a la distancia. Sí, aunque sea a la distancia, porque seguimos en esta larguísima cuarentena, Carlos. Así es. Y un día vas a venir para que nos des tu opinión sobre la vacunación, los sistemas de vacunación en México, en el mundo, pero para que también causes polémica sobre esos temas. Pero hoy... Claro, mi estimado Enrique, sí, antes que nada te agradezco mucho nuevamente la invitación a ti y a todo el equipo de Proyectate. Gracias a ti. Para quienes no te conocen, ¿podrías darnos algún antecedente de a qué te dedicas en cuestiones académicas y laborales, por favor, Carlos? Bueno, yo soy sociólogo con maestría en políticas públicas, también tengo estudios de Derecho y otros más incompletos de filosofía y de historia. También por ahí tengo algún posgrado en política criminal, los estudios. Me dedico en parte a la docencia, pero también a la asesoría política, también al periodismo de opinión, de crítica, de análisis y a algunos asuntos de negocios privados. Perfecto, Carlos. Hoy tenemos un tema verdaderamente vigente y que, aunque pase esta pandemia, seguramente los efectos en la educación van a permanecer por algún tiempo. Modelos híbridos, se está cuestionando la validez de la educación presencial. Ese es el tema de hoy, Carlos. Y en algunas conversaciones informales, en alguna entrevista, me has dicho que tú estás completamente convencido de que la educación presencial está en sus últimos momentos. Así es, Enrique. Cuéntanos de por qué tienes esa opinión, Carlos. Mira, es un asunto muy sencillo. Dentro del área incluso que me gusta, a mí que es la sociología, me he insertado en varios campos en específicos. Uno de ellos ha sido la sociología de las conductas antisociales, por eso la parte de la criminalística, la criminología, ese es un punto que luego hemos tratado tú y yo, pero hay otra parte que me gusta, que es la sociología de la educación. En cuanto a la sociología de la educación, y además me gusta platicar mucho contigo con este tema, porque tú tienes una formación, además de que eres académico, tienes una formación de normalista. Entonces tenemos varios puntos de contacto y varios referentes comunes, que eso es importante. Mira, ¿dónde empieza el problema? Para que nuestro amable auditorio se dé cuenta. El problema es que muchas generaciones en México, tú y yo estamos incluidos, formamos parte de un tiempo histórico, de un periodo histórico, donde desafortunadamente educación era sinónimo de escolaridad. Es decir, cuando a ti se te hablaba de educación, en automático te venía a la mente la idea de escuela. Es decir, había una asociación perversa que nosotros nunca cuestionamos, se nos hacía lo más natural. Si hay educación, debe haber escuela. Pero tú y yo sabemos, por ahí empezó a haber algunos referentes muy importantes en la década de los 70 del siglo pasado, especialmente Iván Illich, Thomas Szasz y otros grandes críticos de los sistemas educativos autoritarios, estatistas, escolarizados, que nos enseñaron a pensar en la posibilidad de desescolarizar la educación. Es decir, de ser capaces de pensar en la educación abstrayendo, quitando, marginando, eliminando todo lo que era la estructura escolar, la cuestión escolar que decía Palacios. Es decir, a nosotros se nos vendió el cuento de que teníamos que ir a la escuela para ser educados, para obtener educación y lo más importante, para acceder al conocimiento. Gracias, obviamente, a muchos pensadores críticos, esta idea se fue poco a poco desvalorizando, se fue menguando. Y hoy en día, gracias a los avances de las tecnologías de la información y de la comunicación, la idea de desescolarizar la educación todavía se acaricia, mi estimado Enrique, más cerca y además más realista.
en el sentido de que para poder acceder al conocimiento, esta es una idea fundamental de la desescolarización de la educación, para poder acceder al conocimiento, es decir, a todo este gran tesoro de ideas que el ser humano ha venido generando desde hace siglos, para poder acceder a ese gran tesoro de ideas, incluso de prácticas, ya no es necesario el filtro, la mediación, la intermediación de todo lo que significa el claustro escolar. Es decir, esta institución educativa que tiene una estructura burocrática fija de administradores y docentes, que tiene horarios fijos, que tiene aulas asignadas, que tiene una serie de calendario escolar homogéneo para todos los alumnos. Es la educación que nosotros padecimos. Yo siempre lo digo, no que vivimos, que padecimos. Nosotros somos realmente sobrevivientes de un pésimo sistema escolar, autoritario, regresivo, limitante, represivo, estatista, que obviamente pues, era digamos, la nota común de los tiempos que nos tocó vivir. Pero insisto, gracias a los avances tecnológicos de la humanidad, especialmente en tecnologías de la información y de la comunicación, las TICs, gracias también a la gran revolución digital que estamos viviendo, al asunto del acceso a la internautica, es decir, el Internet abierto ya para una gran cantidad de seres humanos y cada vez creciendo más. En estas condiciones sociotecnológicas, mi estimado Enrique, ya es posible que millones de seres humanos se desvinculen, se desanclen de toda esta monserga burocrática administrativa que significaba la educación autoritaria del claustro académico que a nosotros nos tocó padecer. Ese es un poquito el enfoque que yo tengo desde hace tiempo, te voy a decir, más o menos incluso desde hace como 20 años. Es decir, el asunto de la pandemia nada más nos vino como a dar un golpe en la nariz para darnos cuenta de los alcances y las potencialidades de la revolución digital que nosotros ya teníamos a principios de este siglo, pero que los habíamos minimizado, los habíamos ahogado, los habíamos ahorcado y no los queríamos reconocer, Enrique. Entonces, de hecho, algunos de mis alumnos, de los primeros que yo tuve en la Pedagógica Nacional a inicios de siglo, constantemente me están diciendo, ¿no? A través de las redes, me dice, ¿usted se había imaginado alguna vez, profesor, que la pandemia iba a servir para venir a fortalecer esa idea que usted traía sobre la educación en línea? Y le dije, no, obviamente no me imaginé yo jamás una pandemia como un motor, un motivo, un pretexto para adelantar este tipo de educación, pero ciertamente yo ya la deseaba. Y yo ya la deseaba cuando, a partir de 1995, que es el año convencional que se utiliza para marcar el tiempo de la era del Internet popular, del Internet masivo, ya no un Internet solo para instituciones de gobierno, militares, grandes empresas, sino ya un Internet masivo, más o menos 1995. A partir de entonces, que era cuando yo estaba haciendo los estudios de posgrado, yo me empecé a preguntar seriamente por qué tenemos que seguir fortaleciendo todos estos mecanismos de aula, de horario, de burocracia, de sindicato, de estar trasladándonos, perdiendo tanto tiempo a los claustros educativos, a las aulas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, obviamente, trayendo las grandes reformas, críticas, teorías sobre los anarquistas educativos de los 70s del siglo pasado, yo mismo hice una reflexión hacia mis adentros y dije, estamos en el momento oportuno para dar la gran revolución digital educativa. ¿Por qué? Porque tenemos el gran avance tecnológico de las TICs y además tenemos el pretexto idóneo de la pandemia que nos ha mantenido en un encierro, como tú bien lo dijiste, en una cuarentena sumamente alargada, y que de una u otra manera, aunque sea por accidente, nos abrió la mente a las grandes posibilidades del ciberespacio. A partir de ahí es donde yo vengo desde hace muchos años, ya son 2 décadas, mi estimado Enrique, que yo estoy duro y dale todas las semanas, prácticamente luego todos los días, diciendo, no nos hemos dado cuenta del tipo de revolución que estamos viviendo. No se trata de hacer reformas educativas realmente idiotas y limitadas, dígase Peña Nieto, dígase López Obrador, para mí los dos son la misma cosa, sino dar una revolución educativa digital. Insisto, no necesitamos ya reformas limitadas de gobiernos limitados, llámese Peña, llámese López Obrador,
Lo que México y el mundo necesitan es una revolución educativa digital hacia la educación universal en línea, que va a estar abierta a todas las personas y cada vez más abierta. Sabemos, por supuesto, que hay algunas entidades, algunas localidades, algunas personas todavía no tienen acceso continuo y barato al Internet, pero si nosotros nos ponemos a ver, mi estimado Enrique, lo que ha sido la evolución del Internet en los últimos 20 años, nos damos cuenta que la verdadera inversión tiene que estar en telemática y en tecnologías de la información para que dentro de digamos, una década, ya todas las personas puedan contar con un dispositivo electrónico para el aprendizaje y una conexión segura al Internet. Con esta infraestructura básica mínima, en términos inclusive presupuestales, nos saldría más barato que seguir manteniendo el aparato obsoleto que tenemos hoy en día. Con esta infraestructura, el conocimiento llegaría prácticamente a todos los seres humanos. Y aquí, más bien, la gran pregunta sería, ¿cuáles serían las modalidades en específico para que ese conocimiento sea avalado por las autoridades públicas y uno pueda tener las mismas certificaciones que tiene en el sistema escolarizado? Esta propuesta que tú estás haciendo es para todos los niveles educativos. Es que estoy pensando en mi licenciatura en pedagogía. Estoy pensando en una materia que me gustaba, teoría pedagógica. Totalmente posible de estudiar por uno mismo con los libros. No necesitaba yo ir al aula universitaria. Pero también llevé la de pruebas para escolares, una materia práctica. Necesitaba yo ir al laboratorio de la facultad, a los niños que nos conseguían para evaluarlos, para observarlos. ¿Qué estás pensando de la parte práctica? Eso por decir ahorita de universidad. Ahorita vamos al tema de los niños pequeños, Carlos, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué quieres cancelar todo lo práctico, Carlos? ¿Cómo va tu propuesta? A ver. Excelente pregunta, mi estimado Enrique. No, es que en serio, porque además es una de los cuestionamientos más comunes de mis amigos inteligentes, entre los cuales te cuento. Tengo varios amigos, por supuesto, en el área de medicina, en el área de ingeniería, en el área de música y artes escénicas, y en otras que me han dicho, bueno, la idea no está tan mal, tan descabellada, pero hay que tomar en consideración que hay unas partes en específico que sí son prácticas, son experimentales, de laboratorio, in situ. Y siempre les pregunto lo siguiente, Enrique, siempre les pregunto lo siguiente, arquitectura también por ahí, y siempre les pregunto lo siguiente, ¿y qué crees? Nadie me sabe responder la siguiente pregunta. Les pregunto, de todo el porcentaje de contenidos educativos de tu carrera, incluida música, incluida ingeniería, etcétera, etcétera, ¿qué porcentaje es de práctica? Pero de práctica en serio, no de vaciladas, de práctica. Y es ahí donde todo el mundo ya es como que se friquea, ¿no? Ya se sacan de onda porque sí, bueno, sí. Incluso los de medicina y los de ingeniería, que son los que más podrían argumentar en ese sentido, me dicen, ay, bueno, sí, bueno, sí, pero dime qué porcentaje, ponle un porcentaje. 10, 15% te gusta, y todavía se retuercen como tlaconetes, ¿no? Es poco, es que es poco, la verdad es que es poco. Aún en ese caso, mi estimado Enrique, podríamos en un primer paso dejar esos pequeños apartados de práctica in situ, laboratorística, empírica, sí. Y aún así te ahorras el 85% del contenido. ¿Vamos en eso? Bueno. Yo, por ejemplo, tú eres un psicólogo y eres un psicólogo clínico. También hay prácticas que ustedes obviamente son cara a cara y no las puedes hacer por internet, o al menos no por el momento. Pero esa práctica... Pero también estamos comprobando los psicólogos que se puede hacer trabajo Ahí a través de la computadora y me pagan y veo que evoluciona el paciente ¿eh? Exacto, Enrique. Pero todos, incluso... no todos, Carlos, no todos. No todos. Pero vamos a suponer, mi estimado Enrique, en tu caso y en el caso de otras clínicas que hay, el cara a cara en la formación universitaria, realmente de qué porcentaje estamos hablando, de qué porcentaje te gusta. Es un porcentaje muy pequeño. Es más, muy pequeño. Exacto, es más, la típica práctica en la cámara de Gesell. Digo, ¿cuántas veces van los estudiantes a hacer prácticas en cámara de Gesell, por favor, no? Realmente es mínimo. E incluso algunas prácticas se podrían hacer también a la distancia. Es decir, unos cuantos en la cámara de Gesell física y los otros viéndola a distancia. En fin, puede haber otras modalidades al respecto.
a lo que voy, y qué bueno de verdad que lo mencionaste, es que incluso en las carreras que sí requieren, y eso le agradezco mucho a mis amigos por las críticas que me han hecho en ese sentido, que sí requieren una práctica clínica, una práctica empírica, una práctica laboratorística, aún en esos casos ese porcentaje es muy pequeño, sumamente pequeño. Y todo lo demás se puede realizar, como tú bien lo dijiste, en línea, claro. Es decir, a través de ciertas plataformas de aprendizaje donde tú puedes tener los textos que necesitas leer, procesarlos además con una guía de estudios, con un banco de preguntas, con algunos videos de apoyo, si es necesario, con algún conversatorio en Zoom, con algunas personas que se quieran conectar contigo porque tengan las mismas inquietudes intelectuales, y se puede lograr. De entrada, mi estimado Enrique, déjame decirte una cosa. De entrada, toda la preparatoria, todo el nivel preparatoria, ahorita ya lo podríamos eliminar en el ámbito escolarizado y dejarlo ya en el sistema en línea. Toda vez que además hemos visto que en los últimos años, mi estimado Enrique, el sistema de bachillerato de todo tipo, del Poli, de la UNAM, con ALEPS, etcétera, ha venido en un decremento de calidad en todos los sentidos. Además de que cada 2 meses te están tomando las instalaciones, que si no es por la causa zapatista, es por la causa feminista, es por la causa ambientalista, es por la causa de lo que quieras. Y entonces eso también no permite una continuidad en los estudios. Es decir, podríamos empezar de entrada con el sistema de bachillerato media superior a nivel universal. Cerramos vocacionales con ALEPS, preparatorias, SHs, a mi juicio ya son obsoletas esas instancias, y la gente que se vaya a la educación en línea. Y todo lo que nos ahorramos de dinero, que se invierta en telemática, que se invierta en tecnologías de la información, e inclusive nos alcanza para darle a cada uno de los jóvenes una tableta profesional para que, y hasta una conexión de internet para que lleve a cabo sus estudios. Eso para empezar, a nivel medio superior. Después sería a nivel universitario toda el área de ciencias sociales y humanidades, con las salvedades que tú muy bien marcaste para el caso de lo que significa práctica clínica, pero que sería muy pequeño. Luego nos saltamos a las de físico-matemáticos y médico-biológicas en la misma tesitura. De hecho, déjame decirte que tengo 2 o 3 alumnos muy buenos en el área de física, y todos ellos me han dicho que cursaron la carrera de física prácticamente en aula, y muy pocas veces iban a hacer algún tipo de experimento, además en talleres sumamente obsoletos, ya desvencijados prácticamente. Y son, a mi juicio, buenos físicos. Ojalá hubiera más espacios para hacer prácticas de física, y así en el caso también de las ciencias de las artes, lo que es música, lo que es artes escénicas, seguramente también habría una práctica cara a cara que será fundamental, pero buena parte de los estudios se hacen en la propia alcoba, incluso buena práctica de la música y del arte escénica. Y después hacia abajo, Enrique, hacia la secundaria, y finalmente hacia la primaria, que es siempre, tú y yo lo hemos platicado, lo hemos discutido a muy buen nivel, es el área más complicada porque obviamente hay una etapa en el desarrollo infantil donde pareciera ser que siguen necesitando a un maestro, a un pedagogo, en el sentido viejo de la palabra, en el sentido griego, el paidos agos, ¿no? El que conduce al niño en las habilidades fundamentales de conocimiento y de práctica. Pero ahí tendríamos una muy buena discusión, sobre todo tú, que eres un buen normalista y que tienes un buen bagaje de conocimiento en cuanto a la educación infantil. Ahí habría que hacer una buena discusión. Yo la vez pasada que lo conversamos, te había dicho que a partir de mi propia práctica, de mi empiria, yo ya veo que chamaquillos de 8 y 9 años son capaces de interactuar muy bien con el teléfono móvil, con el computador y la tableta, y que lo único que habría que fortalecer serían las habilidades digitales para que a través de distintas apps y de distintos tutoriales ellos puedan también, con algo de supervisión adulta, insertarse en el mundo del conocimiento. Esa sería un poco la línea que yo pondría hoy en día entre los 8 y los 9 años, a partir de la propia experiencia y de la experiencia que seguramente tendrán muchos de nuestros amigos que han visto cómo los niños interactúan con tabletas, con computadoras y hasta con el teléfono celular, que a veces hasta ellos tienen que explicarle a los adultos cómo funcionan algunas aplicaciones. Entonces, ahí habría una gran interrogante
que sería digna de ser discutida a nivel incluso de grandes congresos, para saber a partir de qué edad uno ya podría más o menos prescindir de la labor escolarizada, aunque con un poco de supervisión adulta en cuanto al desempeño educativo de los menores frente a un aparato electrónico. Tengo un montón de preguntas y varios comentarios en el chat. A ver, lo que estás diciendo es que varias cosas. Que el profesor, como tal, en este sistema bancario en el que no depositamos en los estudiantes conocimientos, por eso le digo bancario, le deposito ahí los conocimientos, va a desaparecer en tu propuesta. No se va a necesitar. Dos, ¿qué piensas sobre las habilidades socioemocionales? La escuela no da nada más conocimientos, Carlos. También permite el desarrollo de habilidades socioemocionales, vínculos, toda esta parte afectiva, y que yo ya estoy viendo entre mis jóvenes estudiantes y los niños pequeños de mis colegas que trabajan con pequeños, que ya están deprimidos, desconectados, con falta de la parte social. ¿Qué contemplas en este aspecto? El papel del docente en esa propuesta tuya, y la escuela da más que conocimientos, Carlos. ¿Qué se te ocurre? Bien, en la primera parte es que esto de las habilidades socioemocionales es un poquito también un poco del mito cuando hablamos de la escuela. ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver en el ámbito educativo, es más, hasta uno haciendo una especie de análisis retrospectivo de la experiencia de cuando uno fue escolar, pues realmente lo que va uno a hacer a la escuela es a tener muy pocos amigos, unos cuantos enemigos y una bola de indiferentes. Esa es la verdad. O sea, cuando uno piensa siempre en las experiencias educativas que uno tuvo en la vida, te acuerdas de muy poquitas personas en términos positivos, muy poquitas en términos negativos, y todo lo demás para ti fue brutal indiferencia. Es decir, sí, pueden pasar desapercibidos y no pasa nada. A eso agrégale las malas experiencias que también uno puede tener, como el asunto del bullying, como el asunto del abuso de autoridad por parte de los profesores, como parte del asunto del influyentismo y de las preferencias que también se viven en el sistema escolar. Es decir, esto de las habilidades socioemocionales es muy importante, pero hay que decirlo de forma tajante. Uno, la escuela no es la mejor forma de aprender esas habilidades socioemocionales, porque en muchas ocasiones es justamente una fuente de frustración para muchos chamacos. Y dos, en todo conglomerado humano donde tú plantes el pie, te va a servir para desarrollar esas habilidades socioemocionales. Right. Tu familia, tu barrio, tu club de karate, el parque, la esquina, tu familia ampliada. Es decir, acuérdate que nosotros nunca dejamos las emociones en el closet, no las llevamos a donde vamos siempre. Y entonces en cualquier lugar donde yo me plante, voy a establecer ese tipo de desarrollo socioemocional, y que obviamente lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestras experiencias. Por eso también la importancia, por ejemplo, también del sindicato, la escuela, el barrio, la esquina, la iglesia, tu club deportivo. Es decir, la experiencia humana, Enrique, es multivariada. Y la escuela es una más. Y dicho sea de paso, no la mejor. Por eso es importante esto. Cuando hablamos de desarrollo de habilidades socioemocionales, hay que decir, uno, la escuela es una experiencia más de muchas otras, y dos, no necesariamente es la mejor forma de desarrollar habilidades socioemocionales. Yo por eso, ¿te acuerdas que una vez lo platicamos? Qué curioso, ¿no? Conforme más avanzan estas modas pedagógicas en la academia, es cuando más asuntos de bullying tenemos, es cuando más asunto de suicidio y depresión en chamacos, es cuando más tenemos esta desaprensión de los maestros con respecto a los alumnos, de tal suerte que también los maestros dicen, no, yo no me quiero meter en problemas porque además me sacan el rollito de los derechos humanos, yo no me voy a estar conflictuando con los alumnos, dejo que hagan lo que quieran. Pues perdón, en ese ambiente las habilidades socioemocionales pues son el equivalente a la ley de la jungla. Entonces yo no sé qué tan positivo pueda ser que aunque haya muchos cursos contra el bullying, sea la escuela donde más acoso hay hacia los chamacos. Entonces ahí hay como muchos mitos que hay que superar a partir de la propia experiencia. Yo siempre les digo a mis amigos y a mis alumnos, hagan ustedes un análisis retrospectivo de su experiencia escolar
y de verdad analicen qué tan positiva fue en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, en el desarrollo de sus habilidades intelectuales, en el desarrollo de sus habilidades prácticas a nivel cívico. Y ahí te empiezas a dar cuenta que hay mucho mito en cuanto a la formación escolar. Le hemos colocado a las escuelas medallas que no se merecen, Enrique, que nunca se han merecido y que solo a través de un mito estatista, de una supuesta valoración del claustro escolar y de los docentes, solo a partir de ahí se ha mantenido. Pero yo inclusive en muchas ocasiones, lo decía de broma, pero también de provocación, yo les decía a muchos de mis cuates y de mis alumnos, si la educación universal en línea hubiera estado disponible en mis tiempos, de la preparatoria en adelante, quizá desde antes yo no hubiera pisado, jamás un claustro educativo. Me hacían perder mucho el tiempo, los traslados, el gasto de gasolina, el gasto en combustible, el gasto en lo que sea, tener que pagar aunque sea una torta para mantenerte en pie, los maestros que no llegaban a dar clases, los maestros que llegaban a dar clases aburridísimas, pesadas, tediosas, asquerosas, que no te aportaba absolutamente nada. Decías, bueno, perdón, en términos costo-beneficio, no salen debiendo, pues en términos costo-beneficio salen debiendo. A eso le agregas la mala formación que vamos acumulando desde la primaria hasta la universidad, y eso te explica por qué tenemos alumnos universitarios con terribles faltas de ortografía y una pésima calidad para integrar textos medianamente lógicos. Entonces, viéndolo ya en contexto y en una tabla de costo-beneficio, Enrique, quién sabe, a lo mejor la escuela creo que nos queda de ver. Interesante. Y que la escuela no es un sitio para las habilidades socioemocionales. Hay otros espacios donde se pueden desarrollar estas. Y que señalas que incluso quizá la escuela ataca al individuo y no permite que se desarrolle socioemocionalmente. Así es. El docente, ¿qué papel va a tener en tu propuesta? Ya no va a haber docentes. Yo solamente me meto a la computadora, sigo los tutoriales, los programas, las guías de estudio. Enrique, estás haciendo unas preguntas realmente buenísimas, porque mira, hay una parte que yo siempre he dicho al respecto. El docente en este nuevo sistema educativo sería una bestia, un animal en peligro de extinción. Es más, yo siempre les digo a mis alumnos y siempre les he dicho a mis amigos, el docente es un auxiliar del conocimiento. Un auxiliar. Sí. ¿Cuál es la esencia? Mira, mi estimado Enrique, por ejemplo, aquí agarro un libro, el que sea, a ver, uno que tenga aquí a la mano. ¿Cuál es la esencia del conocimiento, Enrique? La esencia del conocimiento es la siguiente. Cuando yo ser inteligente, me encuentro directamente ante el texto, ante este tesoro de ideas, este es el texto, y esta interacción mía con el texto, con el autor, que me escribe una carta. Yo no lo conozco, quizá nunca lo voy a conocer, pero escribe una carta donde vienen conocimientos, ideas, impresiones, razonamientos, argumentos, pruebas, en fin. Y entonces yo interactúo con este texto. Esa es la esencia del conocimiento. Yo se los digo siempre a mis alumnos, ¿no? El maestro, el profesor es un auxiliar de su conocimiento. No es un sustituto de su esfuerzo intelectual. Así se los he dicho siempre. El profesor es un auxiliar de su proceso formativo, no es un sustituto de su esfuerzo intelectual. Y el esfuerzo intelectual está cuando el alumno, el estudiante, y vamos a quitarle la categoría alumno, el estudiante hace obviamente eco de esa palabra, estudiante, el que está activado en estudiar y solo necesito este material frente a mí. No necesito maestro alguno, ninguno. Y si el texto está bien escrito, si el texto está bien redactado, si el texto tiene lógica y coherencia, no necesito maestro alguno. Ningún maestro necesito. Quizá, por ejemplo, en el caso de lo que decíamos de los niños, ¿no? En el caso de los niños podríamos discutirlo. Ahora bien, Enrique, volvemos al asunto de la práctica, ya de la vivencia, lo que hemos platicado tú y yo también en otras ocasiones. Cuando tú te pones a recordar todos los maestros, o en términos más, digamos, los más peyorativos, todos los burócratas de la educación que el Estado autoritario te puso frente a ti, ¿cuántos de esos
¿A cuántos de esos tú le llamarías con mucho gusto maestro? Maestro así con mayúsculas y entre comillas. ¿A cuántos de los que el Estado ha puesto frente a ti para darte clases, a cuántos tú les llamarías maestro por la pasión que demuestran por el conocimiento, por la transmisión ágil y efectiva del saber, por la imantación que te generan con respecto a descubrir ideas y nuevas prácticas, a su forma de exponer, a la facilidad de palabra inclusive, a la forma en la que de una u otra manera te inducen a que tú después de los 50 minutos o 2 horas de aula que tengas con él, te inducen, te invitan a que sigas con ese proceso de lectura. ¿Cuántos en tu vida podrías llamar maestros? Y de verdad que siempre es una cantidad ínfima. Todos con los que platico en serio sobre el tema me dicen, no, pues sí, la verdad es que la mayoría pasan sin pena ni gloria. Pasan sin pena ni gloria porque saben que son trabajadores del Estado que tienen que servir a una función y que se vuelve a la larga monótona, aburrida, tediosa, y están buscando cómo quedar exentos y a ver si los mandan de comisionados sindicales para ya no asistir al aula, a ver cuántos días económicos y cuántos más de vacaciones. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que se nota que la transmisión del conocimiento, que la exposición les causa un aburrimiento brutal. Se vuelven burócratas aburridos, monótonos, tediosos y asquerosos. Entonces, uno llama maestro, con M mayúscula y entre comillas, a esas personas que ante todo depositan en ti la pasión por el saber. La pasión por el saber. Es decir, son cuates que te empujan, te incentivan, te estimulan a estar continuamente leyendo, buscando información y ver el documental y buscar la prensa y ver otro peor, un libro y buscar en el diccionario. Esos son los buenos maestros, pero son los mínimos, porque en este sistema autoritario y estatista la función de la docencia recae en burócratas, no en verdaderos maestros. Ahora bien, y es lo que yo les digo también a mis alumnos, a ver, por ejemplo, ustedes cuando buscan algún contenido en internet, buscando algo de conocimiento, no música, no el último reggaetón, no alguna zona de chistes, no el porno, no. Cuando ustedes quieren como buscar algún conocimiento de eso que llamamos académico, ¿qué hacen? ¿Cómo lo buscan? No, pues metemos el tema, ¿no? A ver, filosofía platónica, por ejemplo, o Aristóteles, o yo qué sé. ¿Y qué te encuentras? Ah, pues me encuentro un cuate que desarrolla el tema, y luego, ¿qué sigue? No, pues si el cuate lo está desarrollando bien, me clavo, me quedo, después lo busco para otros temas, etcétera, etcétera. Y si te aburre y si no te está dando lo que tú quieres, lo quito. Eso es lo que yo platico con mis alumnos, platico con mis amigos y le digo, ahí está. El maestro, como funcionario público, burócrata, aburrido y asqueroso, tiene que desaparecer por el bien mismo de la educación. Pero el maestro, como ese intelectual que te va a incentivar a leer, a buscar, a debatir, a conversar, inclusive sin necesidad de conocerlo físicamente, ese maestro va a seguir manteniéndose, Enrique. Entonces es, por ejemplo, lo que alguna vez tú y yo platicábamos. Hay autores que a mí me parecen sensacionales, fenomenales, que yo los veo en internet. No los he conocido jamás físicamente, pero además ni siquiera me dan ganas de hacerlo. Basta con lo que me demuestran en las redes. Ejemplo, uno de mis autores favoritos, Richard Dawkins, gran biólogo, extraordinario tipo. Cualquier video que ponga de él, es más, hay videos de él que he puesto 15, 20, 30 veces, porque el tipo es francamente genial. Don Antonio Escotado, el español, españolísimo, magnánimo, extraordinario, también puedes estarlo escuchando, una exposición clara, erudita, eficaz, apasionada, y no te cansa. Esos para mí son mis maestros, no los que me asigna el Estado autoritario para que me den clases. Entonces, resumiendo, mi estimado Enrique, va a desaparecer el docente. Tiene que desaparecer el docente, que es el funcionario público, burócrata estatal, aburrido y tedioso, chocante,
abusivo, ese sí tiene que desaparecer, sin duda. Y el mismo alumno, el mismo estudiante, en su proceso de aprendizaje va a empezar a buscar sus grandes referentes intelectuales en la internet, en el internet, perdón, y obviamente los va a seguir. Y así como ellos, yo te podría citar, hay también Michel Onfray, que a mí se me hace un tipo sensacional en términos de filosofía, el mismo Fernando Sabater, que inclusive tiene varios videos específicos sobre temas y sobre autores, Fernando Vallejo para algunas otras cosas de crítica social, religiosa, literaria, política, en fin. Y de todos estos que te he dicho, alguna vez nada más saludé a Fernando Sabater en una presentación del libro y 2 veces he conversado con Fernando Vallejo, una en un evento de la Cineteca Nacional y otra por casualidad que me lo encontré en el Parque de la Condesa paseando a sus perros. Pero no necesitas, para disfrutar estos pensadores, no necesitas conocerlos cara a cara. Si los conoces cara a cara, qué mejor, qué extraordinario. Sí, claro. Sí, y hay algunos francamente, Enrique, que dices, híjole, este mejor profesor... No lo hubiera conocido. ¿Perdón? Hay algunos que dices, mejor no lo hubiera conocido. Me quedo totalmente. Mira, yo te hablo, ya lo hablaremos quizá, ¿no? Como una experiencia también personal, pero yo de todos mis maestros de la universidad, de la UAM, la mayoría pésimos, patéticos, execrables. Cuando cursé la maestría en política criminal, como la mitad y la mitad, más o menos, pero también porque era el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la PGR y se supone que la mayoría eran súper especializados. Cuando cursé la carrera de Derecho, también ahí sí creo que es donde en la UNAM, donde más profesores buenos he disfrutado, he tenido, pero dicho sea de paso, fíjate qué interesante, Enrique, partiendo de mi experiencia, la carrera de Derecho yo la cursé en sistema abierto. Solo teníamos que ir los sábados y si queríamos, porque eran asesorías, no eran clases. Y muchas materias yo las cursé sin ir jamás a clases, nunca. Te daban tu guía, te daban tu programa, ahí estaban las lecturas y solo me presentaba los exámenes y los acreditaba sin problema. Entonces dices, no necesité al maestro, tenía el programa, tenía los contenidos, tenía la guía de estudios, tenía las lecturas, llegaba yo mi propio proceso de aprendizaje, me presentaba los exámenes de certificación y la pasé. Y así hice prácticamente la carrera de Derecho. Algunos maestros inclusive, fíjate qué interesante lo que te voy a decir, algunos maestros inclusive, tú los buscas y entras a sus clases inclusive, sin inscribirte en ellas, sin cursarla oficialmente. Yo también luego me saltaba a la facultad de filosofía, 2 o 3 maestros que yo sabía que eran de verdad buenísimos en su área y me metía de oyente. Y prácticamente me metía de oyente todo el semestre, cada vez que podía ir. Y nunca lo hice más que con el afán de estar cerca de una persona que comprendía muy bien un tema que a mí me interesaba. Nada más. Y al final no tuve ninguna calificación porque ni siquiera la inscribí, pero tuve la satisfacción de interactuar con una persona que yo reconocía, sabía más que yo en un tema y que yo le saqué provecho y le saqué jugo. Esa clase de maestros, Enrique, sin duda van a seguir existiendo, sea in situ o sea en la red. Entonces, por ejemplo, a mí me da mucho gusto cuando veo profesores como tú y otros amigos que conocemos que cuando hacen sus estos que les llaman webinars o estas cosas extrañas que yo no sé ni es que es un nombre de webinar, me suena como de huevo, pero bueno, esas cosas. Webinario en español, ya se va a quedar el término en español. Y entonces dices, y ves la interacción de amigos, tus alumnos, lo que sean, y dices, bueno, aquí sí valdría la pena, este profesor sin duda sigue valiendo la pena, claro, por supuesto, pero habría una especie de selección natural, permíteme el término darwinista, habría una especie de selección natural de la docencia, donde solo quedarían los docentes de veras maestros, con M mayúscula y entre comillas, eso sí quedaría, porque la misma gente los buscaría. El mismo estudiante lo buscaría, ya no te lo asignaría el Estado autoritario, ya no te lo asignaría esta lógica, esta dinámica estatista escolarizada que hemos venido padeciendo desde hace décadas, mi estimado Enrique. Muy contundente como siempre, Carlos, pero hoy déjame descartar alguno de los comentarios del chat antes que se nos vaya el tiempo. Veamos a ver alguno.
Tiene razón en muchos aspectos, pero hay muchas limitantes. Nuestros estudiantes no tienen herramientas tecnológicas, no son capaces de estudiar o permanecer mucho tiempo frente a la computadora. Los padres no tienen tiempo de ayudarlos, disposición o conocimiento. Pero sobre todo la escuela es un agente socializante y eso no será en casa siempre. Yolanda Duarte, buenas tardes. En las escuelas privadas siempre existió, sobre todo en las universidades privadas, la red y el internet. Muchos de mis alumnos de primaria ya quieren regresar a la escuela, están deprimidos, quieren jugar o comer con sus compañeros. Y las maestras también queremos regresar. Muy buenas tardes, aquí quien es Rivera. En México atrasados al por mayor en todo, y más en internet. Pobres niños que no tienen ni computadora ni internet. A Bien. lo mejor... No, muy buenas, muy buenas. Fíjate, muy buenas observaciones. La primera de ellas es que tienen un rasgo en común, sobre todo la 1 y la 3, que es el asunto del internet, acceso a internet y a las computadoras. En efecto, con todo, mi estimado Enrique, a que los dispositivos electrónicos han estado bajando continuamente de precio, hay personas que todavía no tienen acceso a ellas, eso sin duda. Pero según la última encuesta que hizo el INEGI, ya creo que si mal no recuerdo, alrededor del 70 y pico por ciento, casi 80%, tirando al 80% de los mexicanos, tenían algún tipo de acceso a la red, fuera a partir del teléfono celular, a partir de la tablet, a partir de la computadora. Algunos equipos inclusive ya son tan baratos, por ejemplo, muchas tablets ya están en el orden de 700, 750 pesos, que por eso yo decía en parte de mi exposición que nos saldría inclusive más barato darle un equipo a cada uno de los chamacos. Ya sabes que yo también soy medio liberal y no me gustan las cosas gratis, pero inclusive hablando de presupuesto, si nosotros cerráramos todas estas monsergas, estas instituciones autoritarias y escolarizadas, el del dinero que nos ahorraríamos, estimado Enrique, nos alcanzaría para darle a cada uno de los chavos una conexión de internet y un dispositivo electrónico tipo tableta. Ejemplo, vamos a pensar en voz alta, cerramos todas las preparatorias, cerramos todo el nivel bachillerato. Sí. Lo que te vas a ahorrar de dinero, a cada uno de los muchachos en ese nivel educativo le da su tableta, le da su conexión a internet, inclusive buena parte de los centros educativos que vas a cerrar ya, los haces centros de convivencia para que los muchachos puedan ir a conectarse al internet, puedan ir a leer, a tomarse un cafecito, a hacer algo de ejercicio, ¿por qué no? Va a haber canchas, y ahí también habría interacción con otros chavos y otros muchachos, para quienes están preocupados por las habilidades estas socioemocionales, pero ya tú tendrías tu propio ritmo de avance, ahora sí que como yo siempre lo he dicho, Enrique, si tú tienes un interés en el conocimiento y en avanzar en tu conocimiento, se tiene que notar en el esfuerzo personal. ¿Dónde ha estado el gran problema? El gran problema es que nosotros vamos avanzando a nivel educativo solo por la inercia institucional. Eso nos explica, Enrique, por qué el estudiante medio de México, y yo diría de muchas partes del mundo, lo que quiere es, 1, pasar la materia, y después 2, pasar al grado siguiente, y luego 3, sacar el diploma, el certificado, el título, lo que sea. Ese es tu interés, no el conocimiento. Entonces yo lo que quiero es pasar la materia, pasar de grado, Sí, claro, y así está estructurado nuestro sistema educativo de forma autoritaria y mediocre. No les interesa realmente el conocimiento. Para el que le interesa el conocimiento, obviamente va a avanzar a su propio ritmo y según su propia pasión. A lo mejor encontraríamos muchachos que acabarían la prepa incluso no en 3 años, sino en año y medio, 2. Mira, yo he tenido estudiantes universitarios, Enrique, buenísimos, que hicieron la preparatoria en el examen único, en un examen, o hicieron la preparatoria en el sistema abierto, solo presentando evaluaciones y la terminaron en año y medio. Porque cuando tienes el interés de conocer y de aprender, ya el tiempo lo pones tú, la pasión la pones tú, porque a lo mejor eres un cuate que tienes que estudiar y tienes que trabajar y ya tú sabes cómo distribuyes tus tiempos. A lo mejor eres un cuate que tienes que ayudar en la familia porque tienes algún pariente discapacitado, algún ancianito que atender, etcétera, etcétera, y ya tú sabrás cómo administras tus tiempos. En ese sentido, también la educación universal en línea también se vuelve sumamente personalizada.
porque le permites al aprendiz, le permites al estudiante que él vaya ordenando su proceso de enseñanza según su propia pasión y también según sus restricciones de espacio, tiempo, horario, dinero, etcétera, etcétera. Tenemos que terminar el programa, por favor. Sí, haríamos individuos más autónomos, inclusive también más comprometidos. Y en el caso, qué bueno que mencionaron el caso de la primaria, con esto acabo. Sí, en efecto, por eso decíamos, y qué bueno tu pregunta y la observación de la compañera, hay que ver a partir de qué edad ya se podría hacer educación en línea para los niños. Bueno, en el caso que no, en el caso que no, Enrique, en el caso que no mantengamos la primaria, pero mantengamos la primaria, digamos, como tú bien lo dijiste al principio, de forma híbrida. De acuerdo. Fue interesante la propuesta. Educación media superior, ya dijiste, cambiar esas escuelas por otro tipo de espacios y los niños ya iremos viendo cómo se van ajustando a esta nueva época. Carlos, no tengo más que palabras para agradecerte, se nos fue el tiempo. No, gracias a ti, Enrique, gracias a la producción. Siempre es un placer, ya sabes, para mí conversar contigo, por quien tengo un gran respeto personal e intelectual, y estamos a la orden. Gracias por tu invitación nuevamente. Estamos en contacto. Muchas gracias, nos vemos la semana siguiente. Que la pasen muy bien. Hasta luego.